Un saludo cordial. Bolivia le vuelve a decir no al Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Morales, durante los 14 años, manejó una política de no permitir la entrada de este organismo internacional en Bolivia, y el gobierno de Arce vuelve a tomar la misma postura, primordialmente por su actitud injerencista de las economías nacionales. El presidente del Banco Central de Bolivia explica los detalles. Escuchemos sus palabras. Han sido los detalles, ¿no es cierto?, los pormenores de este financiamiento. Bien, a ver, ¿por qué el Banco Central de Bolivia ha decidido, presidente, devolver ese préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles han sido las razones principales, tomando en cuenta lo que ya decía, que había un rechazo de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Bueno, en realidad esa es, digamos, una de las razones fundamentales. O sea, el crédito en sí mismo no cumplió la normativa que establece nuestro país, que establece nuestra Constitución, y lo cual está claramente identificado en dos artículos. El artículo 158 de la Constitución, que hace referencia a que la Asamblea es la que autoriza, ¿no es cierto?, la contratación de empréstitos que signifiquen comprometer rentas al Estado. Es el primer artículo, el parágrafo 10, si más no me equivoco, y el segundo es la 322, ¿cierto?, en términos de que el Estado boliviano no va a reconocer deuda aquella que no sea aprobada por la Asamblea, y además que sea contratada en las mejores condiciones posibles en términos económicos, financieros. Eso es lo que manda nuestra Constitución. Este crédito, de entrada, ha incumplido este tema, ¿no es cierto? Ha incumplido nuestra legislación, ya que previo a lo que ha sido no hubo aprobación, se hizo el desembolso de estos recursos, se solicitaron este financiamiento, pero no contó con la aprobación. Entonces, cuando está todo un periodo, digamos, que el gobierno de facto tenía estos recursos en el Tesoro General de la Nación, porque sabían que han incumplido la norma, ¿no es cierto?, no tomaron ninguna acción los tres ministros de Economía que hubieran en todo ese periodo, y los 2 o 3 presidentes de Banco Central que estuvieron en ese periodo, no tomaron ningún tipo de decisión. Nos hacemos cargo de la gestión, se hace todo el análisis técnico-legal correspondiente, porque claro, el financiador exigía pago de intereses, se revisa todo el procedimiento, ¿no es cierto?, se comunica al Ministerio de Economía, porque es el Ministerio de Economía, a nombre del Tesoro General de la Nación, el que asume este crédito, ¿no es cierto? El Banco Central es agente financiero del Estado y lo que hace es intervenir como parte del sistema de pagos que tiene el mundo hoy por hoy. Entonces, Economía, me imagino que hace el análisis correspondiente y nos comunica que este crédito no habría incumplido la legislación. Por tanto, lo que hace es, ¿no es cierto?, señalar que se tomen las mejores acciones que correspondan, ¿no? En esa medida, el Banco Central lo que hace es toma todos los procedimientos de orden administrativo correspondientes con el organismo financiador, etcétera, hace las gestiones y se devuelven los recursos a la fecha. El día de hoy se ha terminado de hacer todo ese procedimiento y esos son los motivos con los cuales, ¿no es cierto?, el Banco Central toma esta decisión o ejecuta en realidad una decisión que se toma en otras instancias del gobierno. Presidente, me encantaría que nos pueda explicar, a manera de que todos podamos entender, los televidentes, cuando se habla de un préstamo, normalmente uno escucha el monto, ¿no? Bueno, Bolivia está recibiendo este préstamo y se dice que bien, se va a hacer mucho con ese dinero, pero muy pocas veces se habla de los pormenores de ese préstamo, es decir, ¿qué implica este crédito para nuestro país? Estamos hablando de cuánto de interés, cuántos años, es decir, ¿qué le va a costar a Bolivia un préstamo de esta magnitud? Y en este caso ustedes hablaban de que no solamente ha habido un gasto ya en estos 9 meses por el valor de los intereses, sino también en otros trámites que son los mismos trámites del crédito e incluso en el cambio de divisas. ¿Puede usted hablarnos de montos, es decir, qué ha significado para Bolivia en este corto tiempo ese crédito? ¿Que se está devolviendo además? Sí, por supuesto que sí. El crédito inicialmente fue contratado en la moneda que utiliza el Fondo Monetario, que son los DEX o Derechos Especiales de Giro. Entonces, el monto contratado solicitado era equivalente a 240.1 millones de DEX. Esa es la cantidad. Que en abril del año pasado, ¿no es cierto?,
correspondían a 327 millones de dólares. Entonces, esa es la cantidad que en abril del año pasado el país recibió. Pero el DEC es una unidad de cuenta, es una canasta de monedas, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Involucra dólares, involucra yenes, involucra euros, libras esterlinas. Es una canasta de monedas que en el tiempo va cambiando. Y lamentablemente todo este periodo lo que se observa es que ha ido creciendo, ¿cierto? Es decir, se paga cada vez, está indexado a estas monedas y se paga cada vez en dólares. Entonces, este crédito de 327 millones de dólares, a la fecha representan, ¿no es cierto?, como 346 millones de dólares. Claramente lo que ha habido es un incremento, una revalorización, ¿no es cierto?, del capital, claro, de casi 20 millones de dólares. Si a esto sumamos los otros componentes del crédito que tiene que ver con el interés que se tiene que pagar, ¿no es cierto?, y con las comisiones que también cobran por esta operación, suman alrededor de 4.7 millones. Entonces, todo este costo financiero entre revalorización más pago de comisiones e intereses hacen aproximadamente estos 24 millones de dólares adicionales que tiene que pagar el Estado boliviano, ¿no es cierto?, a la fecha por este crédito. Claramente se contrató un crédito en las peores condiciones posibles, condiciones financieras posibles. Si uno solamente se fija la tasa de interés, aparentemente es un crédito que está, digamos, en lo que vendría a ser la media de lo que otorgan los organismos financieros. Pero hay un pequeño detalle, que estaba indexado a DEX, ¿no es cierto? En realidad el crédito ha sido otorgado en DEX y esto va cambiando en el tiempo y ha hecho que el volumen de la deuda, ¿no es cierto?, el peso de la deuda sea cada vez mucho más amplio. Por tanto, se vuelve un crédito totalmente oneroso para el país y vendría a ser esta la segunda característica, pero la más importante, reitero, es que no se cumplió la ley, ¿cierto? No se cumplió nuestros procesos que establecen nuestra Constitución, nuestras normas conexas en términos de lo que es la contratación de un crédito. Presidente, buenas noches. Alejandra Quiroga lo saluda desde Cochabamba. Si este crédito vulnera los derechos de los bolivianos, además del interés económico de nuestro país, ¿cuáles son las condiciones que el FMI toma en cuenta para realizar una de estas acciones? Sí, hemos hablado, creo, de lo que vendrían a ser elementos mucho más objetivos vinculados a la tasa de interés, a la revalorización del DEC, ¿no es cierto?, y también a las comisiones. Pero adicionalmente, existen otro tipo de elementos vinculados a la contratación de este crédito que nuestras ex autoridades en el gobierno de facto comprometieron al país, ¿no es cierto? Comprometen, y eso está en la carta de intenciones de crédito, cual envían al Fondo Monetario Internacional, comprometen muchos aspectos vinculados a lo que es la soberanía en materia de política económica fundamentalmente, digamos, haciendo referencia a que habría algunos elementos que afectarían a la población, como ha sido el caso de reducir, ¿no es cierto?, el nivel de inversiones como un mecanismo para poder reducir el déficit fiscal que en ese momento tenía el país. O sea, comprendí una serie de medidas como la que estoy señalando. En resumen, lo que hacen es, adicionalmente a estos elementos de orden financiero que tiene que ver con el crédito, también se comprometen otro tipo de políticas, ¿no es cierto?, que van a afectar, van a vulnerar todo lo que es nuestra soberanía económica. Presidente del Banco Central de Bolivia, el crédito ha sido aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional el 17 de abril del 2020. No ha pasado ni un año. Y usted nos está hablando que Bolivia, por ese crédito, y usted lo ha señalado con precisión, ha sido obtenido en las peores condiciones crediticias. Bolivia va a tener que pagar casi 24 millones de dólares, ni siquiera ha pasado un año. Y ya de ese crédito tiene que pagar esa cantidad de plata. Si la Asamblea lo ha rechazado, se ha señalado que es un crédito obtenido de manera irregular, presidente del Banco Central de Bolivia. Bolivia, de manera soberana, está devolviendo ese crédito, pero ya con lo que viene a ser intereses, las comisiones y todo lo que usted ha señalado.
Esto impone hacer un proceso para quienes de manera irregular han tomado ese crédito a pesar del rechazo de la Asamblea, presidente. Se va a iniciar procesos, porque hay aquí, ¿quién va a pagar esos 24 millones de dólares? Sí, es una muy buena pregunta y en realidad acá hay diferentes instancias en las que participa, digamos, diferentes instancias del gobierno, ¿no es cierto?, que participan en el crédito. Primero está el Ministerio de Economía, que a nombre del Tesoro General de la Nación solicita este crédito. ¿Sí? En segundo lugar está el Banco Central, que es el agente financiero del Estado y, como les señalaba al principio de la entrevista, es la instancia que nos vincula, ¿no es cierto?, a través del sistema de pagos internacional. Entonces, estos recursos lo que han sido son canalizarse directamente al Tesoro General de la Nación. Nosotros lo que hacemos es debitamos a las cuentas del Tesoro y pagamos al Fondo Monetario la cantidad que ellos han liquidado a la fecha. Ese es el procedimiento. Ahora bien, estas dos instancias tienen diferentes competencias en materia del crédito. Yo voy a hablar a lo que le corresponde al Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? El Banco Central de Bolivia tiene un directorio, ¿no es cierto? En su momento tenía un directorio que lo que ha hecho es autorizar la firma al presidente del Banco Central, en su momento al expresidente del Banco Central, la firma de este contrato de crédito, ¿cierto? Sabiendo, mejor dicho, que no había una ley que autorice la otorgación del crédito. Existen instancias operativas que en algún momento, cuando el Tesoro General de la Nación no generó los recursos para el pago de intereses, porque se pagan de manera trimestral, lo que ha hecho es utilizar de recursos del Banco Central para pagar intereses. O sea, hay algunas irregularidades que se han generado al interior del Banco Central. Por otra parte, la ley del Banco Central establece que el Banco Central lleva el registro de la deuda externa del país. Ese directorio lo que ha hecho es autorizar que se dé de baja este registro, ¿no es cierto? Su momento es más o menos a finales de mayo, de manera tal que pues quede, digamos, una situación, pierdas reputación en términos de las estadísticas que genera el Banco Central. O sea, hay una serie de irregularidades al interior del Banco Central que, por supuesto, las auditorías que se han instruido ya que se generen, pues van a seguramente mostrar los indicios de responsabilidad correspondientes y se tomarán las acciones que correspondan al interior del Banco Central. Eso es lo que corresponde. Seguramente en el caso del Ministerio de Economía van a hacer algo similar, ¿no es cierto? No puedo adelantarme a los hechos, pero también existen, ¿no es cierto?, algunos roles que han jugado determinadas autoridades en lo que ha sido la contratación de ese crédito. Hablando de reputación, ya para ir cerrando la entrevista, presidente, ¿qué pasa con la relación Bolivia-FMI? ¿De alguna manera no es normal que este tipo de situaciones se den o se han dado ya antes que un país toma un crédito, luego tenga que devolverlo? Es decir, ¿influye de alguna manera o es algo natural que suceda? No, por supuesto que no es algo natural, ¿no es cierto? Todo crédito tiene un periodo de maduración, tiene determinadas condiciones, pero en este caso tiene la particularidad de que en el país no se ha respetado nuestra normativa. Por supuesto que el vínculo con lo que es el Fondo Monetario, digamos, se ha seguido el procedimiento, pero ha habido digamos, se ha pasado por alto nuestra legislación. Entonces, bueno, el país lo que ha hecho es, salvo en el periodo del gobierno de facto, mantener relaciones con el Fondo Monetario en el marco de lo que son, digamos, las relaciones de respeto mutuo. Es decir, el Fondo Monetario nunca ha impuesto ninguna política a Bolivia, ¿cierto? Ahora, Bolivia es parte del Fondo Monetario Internacional desde su fundación, estamos hablando de 1950 más o menos del siglo pasado. Entonces hay algunos elementos que exigen al país, ¿no es cierto?, cumplir con ciertos procedimientos que periódicamente realiza el Fondo Monetario a todos los países, estamos hablando de casi 190 países. Ejemplo que es la realización del artículo 4, que lo que hace es revisar, analizar las cifras macroeconómicas, ver la consistencia y generar una serie de recomendaciones. El gobierno de facto no lo hizo,
¿no es cierto?, por si acaso este tipo de evaluación. Pero en lo que corresponde al país, pues mantendremos seguramente las relaciones, esto no tiene, digamos, no tiene que ver con lo otro, sin embargo esa es una decisión ya del gobierno, no es del Banco Central como tal. Entonces el Banco Central va a mantener las relaciones con la que el país, con los organismos con el que el país los tiene, ¿no es cierto?, en su rol de agente financiero, porque lo que hace es pues generar, participar en el sistema de pagos internacionales. Aunque, a decir lo que ha sucedido en la región en el último tiempo, presidente del Banco Central de Bolivia, lo que le ha pasado a la Argentina con un crédito que dio el Fondo Monetario Internacional, o el mismo Ecuador, unas crisis profundas por las imposiciones de, obviamente, condicionantes que se dan cuando se adquiere precisamente créditos del Fondo Monetario Internacional. Bolivia lo ha devuelto porque había irregularidades que nos acaba de detallar el presidente del Banco Central de Bolivia, y tiene que pagar adicionalmente 24 millones de dólares en menos de un año. Ese es el Fondo Monetario Internacional. Seguramente muchos dirán, pero bueno, él está prestando la plata, pero no era en las mejores condiciones. Presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes para cualquier invitación que me puedan hacer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a aprovechar este momento porque las lluvias, hablábamos de lluvias estos días, alertas naranjas, en fin, desborde de ríos. Hay problemas en el Beni, concretamente en Trinidad. Sergio Loza a esta hora de la noche nos tiene noticias de lo que está sucediendo, sobre todo con ayuda a personas que han sido afectadas o damnificadas por las lluvias y por sobre todo los desbordes de ríos. ¿Qué tal? Bienvenido, te escuchamos, Sergio, desde Trinidad. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.